Moltes gràcies a totes i a tots. Donem començament al ple extraordinari convocat per avui per al 13 de juny. Senyor secretari. El primer punt de l'ordre del dia és de la Comissió de Governació. El títol que diu esta execució de la sentència és el nom que té l'expedient, però n'hi ha una esmena en el que clarifica este punt en la finalitat de posar-li que és la resolució d'al·legacions. En primer lloc, procedís l'aprovació de l'esmena. Alguna paraula al voltant de l'esmena? No sé en qué punto estáis, pero la oportunidad de coger la palabra, se nos acaban de mandar hace un ratito unas contestaciones, estamos leyéndolas y tenemos el despacho no en el edificio, lo tenemos pues eso, en la policía y estamos viniendo conforme podemos. Nosotros nos hemos esperado, por ejemplo, el primer pleno de constitución de esta corporación y no dijimos nada. Rogamos, esperen 5 minutos más. La convocatòria estava realitzada en temps i forma, el públic estava avisat, l'hora és per a complir-la i el grup municipal del Partit Popular té el despatx on va voler tenir el despatx. Per tant, el tema de la distància no és una excusa. Estem en el punt número 1 i estem parlant de l'esmena. Hi ha alguna paraula al voltant de l'esmena? Procedeix, per tant, votar la inclusió de l'esmena. Vots a favor de la inclusió de l'esmena? Vots en contra? Abstencions? S'aprova, per tant, per 11 vots a favor, cap vot en contra. Següent punt. El dictamen de la comissió, este assunt en l'esmena ha sigut dictaminat, ha sigut dictaminat per la comissió informativa, s'ha incorporat al dictamen l'esmena i procedís la intervenció dels regidors respecte al dictamen una vegada esmentat. Alguna paraula al respecte d'aquest punt? Passem, per tant, a la votació. Madre mía. Per favor, demanaria que se comportara tots els representants públics amb el criteri de responsabilitat per al càrrec que tenen. Estem en el plenari. Hem començat un temps prudencial després de l'hora de convocatòria. Demanaria, per tant, que se respectara l'ordre de les coses, com sempre se fa en aquest Ajuntament, a no ser que n'hi hagi alguna qüestió de força major, que en aquest cas no n'hi ha, i que per favor s'estiguera amb la responsabilitat i la coherència en el lloc en el que estem, que és el saló de plens de l'Ajuntament. N'hi ha, per tant, alguna paraula al respecte del punt número 1? Vale, ¿ya? En primer lugar, perdón por el retraso, hemos entrado, yo estoy de acuerdo con el alcalde, pero hemos entrado 39 y tengo que recordarle que hace pocos plenos se empezó uno con un retraso de 20 minutos porque un concejal, que no voy a decir, del Grupo Socialista estaba aparcando y le tengo que recordar que el pleno de investidura empezó 20 minutos tarde. Es decir, aquí los tiempos son para unos pero para otros no. En cualquier caso, pido perdón por el retraso. Y segunda, he pedido la palabra pero me faltaba aire para hablar. La he pedido en la forma que he podido. Gracias. Y dicho esto, nosotros respecto a este punto y dado que es aprobación definitiva, nosotros un poco mantener la postura que mantuvimos cuando se trató con ocasión de la aprobación provisional y un poco resumiendo, es decir, lo que dijimos entonces, son 3 sentencias que interpone, 3 sentencias por sendos recursos que interpone el sindicato Comisiones Obreras porque no están de acuerdo
con una modificación en cuanto a las funciones de este colectivo de personal. Estas sentencias les son favorables. El tribunal dice que efectivamente por parte del equipo de gobierno es ilícito el obligarles a realizar ciertas funciones y esa sentencia se ejecuta. Pero lo curioso, y lo dijimos aquí, es que pese a haber tenido esas sentencias favorables y los tribunales, incluido el Tribunal Supremo, darles la razón, la consecuencia que no acabamos de entender es que ellos, todos los conserjes, antes de todo este periplo judicial, cobraban un complemento específico, y la consecuencia de todos estos avatares es que, pese a darles la razón los tribunales, tienen una reducción del complemento específico. En eso no estamos de acuerdo, y también entendemos que los tribunales, en cuanto al complemento específico, no dicen nada, con lo cual lo que dicen es que se vuelva todo al estatus anterior, con lo cual ellos deben de percibir el complemento específico que percibían antes de que se hiciera esa modificación de las funciones. Pero es que es más, en el propio presupuesto que luego veremos del 2013 viene ese complemento específico, con lo cual no entendemos por qué aún así se les reduce. Es decir, estamos de acuerdo en la ejecución de la sentencia, obviamente, pero la ejecución no implica que como sanción, encima es casi como un castigo por haber ganado o haber tenido un pronunciamiento favorable, se les tenga que reducir el complemento específico a todos los que ocupan puestos de conserje. Gracias. ¿Alguna palabra? Sí, buenos días. Bueno, pues en primer lugar, como decía la portavoz del Partido Popular, yo lamento sinceramente que esto tenga que ser así, pero le recuerdo que hay una sentencia firme y ahora intentaré explicarme. Este asunto lo llevamos al último pleno y lo retiramos del pleno precisamente para recabar toda la información y volver a consultar con los técnicos para ver si esta cuestión, que entendíamos que era de esta forma, finalmente se confirmaba. Aquí, cuando se interpone esta sentencia, cuando se interpone esta denuncia, es porque hay dos grupos de conserjes, grupos A y grupo B, y quiero recordar que determinadas funciones las hacían el grupo B de conserjes. Por tanto, por esas funciones adicionales, los conserjes cobraban una cantidad mayor, es decir, en su RPT, en la relación de puestos de trabajo que aprueba el Ayuntamiento, se reconocían unas funciones y por esas funciones el complemento específico era superior. En la sentencia se dice que esas funciones no deben continuar porque no son funciones de conserjes de colegio y no deben desempeñarla, por tanto, los conserjes de colegio. Lógicamente, ese grupo tiene que desaparecer. Lamento que en estos momentos eran 2 conserjes los que venían percibiendo esa cantidad, pero en el sentido estricto de la sentencia, lo que nos dice es que no pueden desempeñar esas funciones en la relación de puestos de trabajo. Si no pueden desempeñarse esas funciones, lógicamente, en ese concepto dejan de percibirlo. Y le quiero también, porque supongo que tienen el informe delante o lo han consultado, dice lo siguiente: la aceptación de la petición de Comisiones Obreras para que se asigne como complemento específico de los puestos de conserje de colegio el que hasta ahora tenía la variante B, o sea, 98,28 euros mes más que el aprobado en el acuerdo plenario de 26 de marzo, implicaría ir en contra del acuerdo plenario sobre la modificación de los factores y criterios aprobados el 16 de junio de 2009 y desvirtuaría por completo el método utilizado para el cálculo de todos los puestos de trabajo de este Ayuntamiento. Moltes gràcies. Algun regidor o regidora desitja utilitzar el segon torn? Sí, a ver, yo creo que no está en lo cierto el portavoz socialista. A ver, hay que recordar que todos los conserjes, todos hacían determinadas funciones y se modifica la relación de puestos y se les asignan nuevas funciones. Incluso los conserjes, a todos hay 7 o en total, creo, ¿vale? Entonces, ellos impugnan, ahí solo había un tipo de conserje, ellos impugnan
Y entonces el tribunal dice que esas funciones exactamente no las tienen que realizar. Y el equipo de gobierno, entonces, en ejecución de esa sentencia, saca las dos categorías. Que eso no es lo que le dice la sentencia. La sentencia no le dice, haga usted dos categorías. La sentencia le dice, esas funciones no las tienen que realizar. Y ahí todos percibían los 98,28. Entonces, el equipo de gobierno, en ejecución, para nosotros, mala ejecución de esa sentencia, se crea dos categorías. Y les ofrecen voluntariamente a los que quieran hacer esas funciones que las hagan. Efectivamente, voluntariamente, y solo se acogen dos, y esos dos se les mantiene el complemento específico, pero a los que no las se ofrecen, se les reduce. Está usted ahí equivocado, se les reduce, ¿vale? Entonces ellos vuelven a impugnar y el tribunal dice, oiga, que no tiene que crear dos categorías, que no las tienen que hacer, que no las tienen que hacer, tienen que dejar las cosas como estaban. Y ya está. Entonces era muy fácil, era dejar las cosas como estaban y todos tienen que percibir los 98,28. Y el problema es que aquí al final se han ejecutado las sentencias, han desaparecido esas dos categorías, muy bien, pero ahora resulta que a todos se les reduce el complemento específico. Y vuelvo a insistir, lo curioso es que en el presupuesto del 2013 el complemento específico que viene es el que tiene que ser y sin embargo luego se les paga el que no tiene que ser. Entonces, yo creo que el tema está bastante claro, pero tampoco vamos aquí a llevar esto ya más lejos. Creo que ya es decir, ya están ahí las sentencias, nosotros no estamos de acuerdo y las sentencias como tal, para nosotros, esto es una ejecución otra vez irregular y una ilicitud en el sentido del complemento específico. Y los informes, lo siento, pero está presupuestado y en su día estaba presupuestado así. Gracias. Moltes gràcies. Alguna petició per al segon torn més? Sí. Sí, la portavoz del Partido Popular catalogaba esto de sanción o castigo. Pues sinceramente ni sé qué sanción ni sé qué castigo, porque de verdad que bastante tienen los funcionarios con la sanción y el castigo que está viniendo del Gobierno central. Por tanto, en ningún caso nosotros nos acogemos en sentido estricto a lo que dice la sentencia. Y, señora portavoz del Partido Popular, nosotros no tenemos por qué dudar de los informes técnicos que, insisto, planteaban dos categorías dentro de conserjes, dos grupos, Grupo A y Grupo B, que unos de ellos desempeñaban determinadas funciones, aquí a nadie se le baja el sueldo, determinadas funciones y por esas funciones percibían un complemento específico. Si esas funciones recogidas en la RPT no corresponden o no deben realizarlas los conserjes, tenemos la obligación de retirarlas y, por tanto, si por esas funciones percibían un complemento específico, determinado complemento específico, los 98 euros, no pueden continuar percibiéndolos. Y por eso empezaba en mi primer turno la intervención, lamentamos de verdad, pero no hay otra solución, el adoptar este acuerdo. Muchas gracias. Passem, doncs, a la votació. Vots a favor del punt. Vots en contra. S'aprova, per tant, per 11 vots a favor, 9 vots en contra. Següent punt, senyor secretari. El segon punt és de la Comissió Informativa de Governació. Se proposa al ple la modificació de la relació de puestos de treball i l'aprovació de la plantilla de funcionaris de l'exercici 2013. Paraules al respecte del punt? No n'hi ha? Passem a la votació, per tant. Vots a favor del dictamen de comissió? Vots en contra? Abstencions? S'aprova, per tant, per 11 vots a favor, cap vot en contra. Següent punt. El punt número 3 de la Comissió d'Hisenda, dictamen de la Comissió Informativa sobre aprovació del pressupost general de l'exercici 2013, al que s'ha presentat una esmena per part de la regidora Mariluz Andrés. Procedís, en primer lloc, debatir l'esmena i votar-la. Paraules al voltant de l'esmena? Vol fer una explicació prèvia? Sí? Sí, creo que el Grupo Popular tendrá la enmienda que se ha presentado.
una enmienda que se presenta pues fruto de la situación económica que estamos viviendo. Hemos detectado durante bastante tiempo que algunos menores, que muchos menores, la comida más importante que vienen realizando la realizan en los centros escolares y en ese sentido pues hemos querido recoger, destinar dinero a la partida de becas de comedor con la intención de que durante los meses del periodo estival, es decir, junio, julio y agosto, que son periodos en los que no están abiertos los comedores escolares en los centros escolares, puedan tener una alimentación necesaria a aquellos que puedan necesitarlo. Esa es la enmienda que presentamos. Creo que tienen conocimiento y si quieren alguna aclaración o pretenden que debatamos, pues aquí está. Moltes gràcies. Alguna paraula, alguna qüestió al voltant d'esta esmena? Sí, yo contestando al portavoz socialista sobre el tema de la documentación, yo decir aquí públicamente que esta enmienda se nos avisó ayer a las 2:30 de la tarde y por el horario que tenemos impuesto los concejales para ver los expedientes ya no podíamos ver expediente ni enmienda. No se nos facilitó. Y hoy la hemos visto un momentito antes de entrar en el pleno. Yo simplemente por información del portavoz socialista. No obstante, la hemos visto a tiempo, a contrarreloj, pero la hemos visto. Respecto a la enmienda, es decir, nosotros hacemos luego la valoración del presupuesto ahora cuando se debata ya lo que es el propio presupuesto. En principio, sería incoherente por nuestra parte no estar de acuerdo porque lo que se trata es de aumentar las becas de comedor, cosa que el Grupo Popular en el presupuesto del 2012 lo pedimos. No es que en 25.000 euros creemos que la partida de la que se va a reducir, que es programas educativos medioambientales, ahora luego lo diremos, se podría reducir más y subir un poco más, pero no obstante sería incoherente no apoyarla aisladamente, no obstante la valoración en general del presupuesto será otra, pero esto en concreto nos parece bien, aunque quizás teniendo en cuenta las cuantías de ambas partidas se podía no solo haber reducido concretamente en 25.000 la de programas educativos medioambientales, sino más y aumentar la enmienda, hacer un incremento superior de la destinado a este fin, a este gasto. ¿Vale? Gracias. ¿Alguna paraula més? Sí. Básicamente por clarificar una cuestión, ¿no? Sobre todo porque la portavoz del Partido Popular tiene que entender que probablemente pues esto pueda variar, o sea, tenemos que dimensionar la situación. Nosotros lo que planteamos aquí es, ante una necesidad, una reacción. Ante la necesidad que hemos detectado que muchos menores no tienen la alimentación adecuada en sus domicilios, ante esa necesidad que hemos detectado, hemos buscado una solución. Evidentemente entenderá usted que ahora pues, los departamentos técnicos correspondientes estudien si con esa cantidad será necesario y si no lo fuese, pues la cosa es muy sencilla. O sea, lo que no podemos permitir es que ningún menor se quede sin la alimentación que requiere porque los centros escolares estén cerrados. Si esa partida hubiese que incrementarla, pues lógicamente es muy sencillo, se incrementaría. Ahora lo que procede es que a través de la Concejalía de Educación, pues el Departamento Técnico haga los estudios pertinentes y determine si con esa cantidad es suficiente o si la tenemos que incrementar en la cantidad que sea necesaria. Y lo que quiero resaltar, que es importante, es que cualquier incremento, ya lo detalla el propio informe, sin que se produzca un aumento en el importe total del presupuesto para 2013. Moltes gràcies. Jo, únicament per afegir un poc d'informació al respecte, és una qüestió prioritària. El que se fa és dotar d'una partida amb una quantitat pressupostària en principi aleatòria. Com ha comentat el portaveu del Partit Socialista, el Departament de Serveis Socials el que farà ara és fer un diagnòstic de quants usuaris reals n'hi hauria durant aquests mesos d'estiu d'eixa partida.
i naturalment el pressupost se modificarà per acoplar-nos a la necessitat, perquè per a aquest equip de govern, naturalment, i entenc que per a tot l'Ajuntament, després de sentir a la portaveu del Partit Popular, és una qüestió prioritària. Per tant, vots a favor de la inclusió de l'esmena. Unanimitat de tots els presents. Següent punt, ja entrem ja en el debat del pressupost. Paraules? Prèviament el regidor d'Hisenda farà una explicació del punt. Sí, moltes gràcies. Bé, se presenta per a la seva aprovació al plenari el pressupost de l'exercici 2013. El primer que tinc que dir, perquè sé que així se dirà, és el temps en el que se trobem. Estem en juny, efectivament. Hem aprovat tard el pressupost del 2013. Per tant, abans de que se me diga, jo ho reconec, no és una cosa en la que jo puc estar orgullós, evidentment. També vull que s'entenga que les complexitats del moment, les complexitats del sistema i l'acumulació de tasques de vegades s'imposen sobre la realitat i sobre els desitjos d'una persona, o en aquest cas d'un equip de govern. Però bé, dit el que acaba de dir, en qualsevol cas, avui se presenta així estos pressupostos. Estos pressupostos són absolutament continuistes. Continuistes respecte del exercici 2012 i en la mesura de les seues possibilitats dins de lo que és el marc pressupostari de l'Ajuntament. Són uns pressupostos que destinen aproximadament un 70% del seu pressupost a lo que és funció cap a la ciutadania. Ahí incloguem el que són les partides de personal i la despesa de gastos corrientes, que s'anomena. N'hi ha una despesa de la qual no estic orgullós, però és una despesa que estàs obligat a ficar-la, que és el pago del préstec i d'interessos. Saben tots vostès que és un capítol obligatori, no tenim cap possibilitat de negociació cara als bancs, però tenim que pagar-lo. I aquest pressupost i aquests interessos són aproximadament o ronden aproximadament el 14% del pressupost. És un pressupost que, com manifeste, és continuista, tot i que en determinades partides s'han produït baixades i altres han pujat. És un pressupost de 22.979.438 euros de forma consolidada, és a dir, tot el que és l'espai administratiu de l'Ajuntament de Burxassot. Ahí incloguem Ajuntament de Burxassot, Institut Municipal de Cultura i Empresa Pública CEMEF. Quines partides s'han vist augmentades? Del grossor d'estes, les més importants són el pagament al deute públic, vora 450.000 euros, medi ambient, hem pujat 50.000 euros, pensions per funcionaris, 13.000 euros, serveis socials i promoció social, 147.000 euros, foment a l'ocupació, 109.000 euros, educació, 35.000 euros, cultura, 748.000 euros, comerç, turisme i xicotetes empreses, 42.000 euros, serveis de caràcter general, 117.000 euros i administració financera i tributària pròpia de l'Ajuntament, aproximadament 22.000 euros. Per contra, quines partides han pogut veure retallades? Seguretat i mobilitat ciutadana, aproximadament 160.000 euros, vivenda i urbanisme, vora 317.000 euros, benestar comunitari, 153.000 euros, altres prestacions a empleados de la casa, 3.127 euros, esports, 70.000 euros, infraestructures, 448.000 euros, organismes de govern, 21.000 euros i altres administracions públiques, vora 400.000 euros. És un pressupost que té una pujada respecte de l'exercici 2012, però que teníem clar i creiem que ho hem aconseguit dos objectius. Uno, que els serveis cara a la ciutadania es vegeren el menys retallats o tocats possible. Creiem que ho hem aconseguit. Són uns pressupostos que mantenen unes línies de treball i aquestes línies de treball no tenim que oblidar que aquesta frase jo ja l'he dit en més d'una ocasió, que darrere de tota prestació d'aquest Ajuntament, darrere de cada funcionari n'hi ha una prestació cara a la ciutadania. I dos, els llocs de treball, tant de l'Ajuntament, tant de l'Institut, com de l'empresa pública CEMEF. Senyor alcalde, i prèviament el portaveu socialista ha manifestat respecte de l'esmena anterior que s'ha ficat una quantitat que tots sabem ja, i així no ho diguem, que no va ser real, probablement serà més diners, la tindrem que retallar d'algun altre lloc, però hem donat cobertura legal a la seva existència. Bé, dic això perquè tot el pressupost, evidentment, està subjecte a les mateixes línies, és a dir,
Una vegada aprovem el pressupost, se tindran que fer per part de qui estime convenient fer les al·legacions que se creguen convenients, s'aprovarà de forma definitiva i la realitat imposarà que determinades partides continuen augmentant i altres continuen baixant. A 31 de desembre tindrem que fer la liquidació i respecte a l'any que ve ja plantejarem l'exercici següent. Per tant, jo volia un poc introduir el que eren aquests pressupostos. Aquesta explicació més o menys ja vaig explicar en el Consell de Participació Ciutadana, que es va produir si no m'equivoque mal, fa 2 dilluns, sí, fa 15 dies, i bé, i ara, evidentment, s'ha sotmès a la Comissió d'Economia corresponent, el partit de l'oposició ha tingut accés a ell i, en qualsevol cas, me sotmet a les seues preguntes que estimem més convenients fer-me. Moltes gràcies. Passem, per tant, als torns de paraules sobre el punt. Sí, gracias. A ver, en primer lugar, y un poco siguiendo la intervención del concejal de Hacienda, sobre la cuestión del tiempo del presupuesto, sí que nos gustaría que constara. Efectivamente se ha pasado en mucho, el concejal de Hacienda ahí lo ha lamentado. El presupuesto tiene que estar, según la ley, antes del 15 de octubre del año anterior al ejercicio que se va a realizar el presupuesto. Hemos llegado a junio, es decir, han pasado 9, casi 9 meses de retraso, y teniendo en cuenta ese retraso de 9 meses, lo que no nos podemos explicar el Grupo Popular es cómo se nos convoca el presupuesto de jueves 2 de la tarde con 48 horas se nos ha convocado. El secretario justifica en la convocatoria que es una cosa que no se puede demorar, pero se ha demorado 9 meses. Después de demorarse 9 meses, que se nos haya dado 48 horas a la oposición para poder estudiar el presupuesto, francamente, quiero decir, hubiera sido mejor que no se pusiera nada en la convocatoria, por lo menos para no cabrear. Y lo digo en términos políticos. Segundo, nosotros vamos a pedir formalmente la retirada del presupuesto, no obstante el equipo de gobierno, si quiere, contesta a esta petición o me contestan en la réplica. ¿Y por qué? El presupuesto del Instituto Municipal de Cultura y Juventud no es el que se aprobó en el Consejo Rector del Instituto Municipal de Cultura y Juventud. Entonces, esto es un fraude a la ciudadanía. Aparte de ser ilegal, el Instituto Municipal de Cultura y Juventud es un organismo autónomo dependiente del Ayuntamiento, pero en cualquier caso, para nosotros lo más feo, democráticamente hablando, es que se apruebe allí un presupuesto con los representantes de las entidades, de los partidos políticos, y que después se modifique, y si se ha modificado, y si el equipo de gobierno ha entendido que lo tenía que modificar, pues que lo hubiera pasado otra vez a aprobación del Consejo Rector. Porque si el Instituto Municipal de Cultura y Juventud, el organismo autónomo, y el Consejo Rector no sirven para nada, francamente, esto corrobora nuestra petición de hace tiempo de que el Instituto de la Gestión de la Cultura se puede llevar directamente desde el propio ayuntamiento con gestión directa y no hace falta los gastos que supone un organismo autónomo. Nos parece intolerable, nos parece una falta de respeto a la ciudadanía y a los miembros del Consejo Rector. Muy poco democrático, porque esto no es de República Bananera, porque es de maracas, y de verdad yo lo pedimos ahora por elegancia democrática que se retire, y si quieren pasado mañana vuelven a convoquen el Consejo Rector, les presenten el nuevo presupuesto del Instituto Municipal de Cultura y Juventud, y ya digo, nosotros desde luego solo por esto, además incluso la legalidad queda en entredicho, porque el organismo, el Consejo Rector, es el órgano máximo de gobierno del Instituto Municipal de Cultura y Juventud, y podría haber una cuestión de legalidad ahí importante. Pero es que es más, este presupuesto del Instituto también hay una advertencia de intervención que entendemos que también declara en una parte la ilegalidad del presupuesto del Instituto en cuanto al capítulo 1,
Y en cuanto a una partida en concreto, que es la del complemento específico, ¿qué intervención dice exactamente en su informe? A la vista del anterior no se cumple con los límites señalados en el artículo 7 del Real Decreto 861/1986 de 25 de abril en lo que respecta al primer parámetro. El primer parámetro se refiere al complemento específico. Por tanto, yo creo que hay motivos suficientes para retirar el presupuesto, retirar este punto del orden del día. Y pasar el nuevo presupuesto del Instituto al Consejo Rector para su aprobación, si es que lo han modificado porque lo han considerado conveniente. Las modificaciones exactamente están del capítulo 1, se han reducido unas partidas en 30.000 euros y se han aumentado en el capítulo 2 de gasto corriente en 20.000 euros. Quiero decir que esto es lo que hay. Ese presupuesto, y las entidades lo tienen, no es el que se aprobó por Consejo Rector, aunque lo certifique el señor director de la Casa de la Cultura, que de eso es otra cuestión. Yo lo que quieran, si quieren sigo o si quieren ya... seguimos, les da igual, vale, bien, es lo de siempre. Es decir, aquí antes el concejal de Gobernación decía, es que los informes técnicos, pues aquí hay un informe de intervención claro y de legalidad, pero da igual, se hacen las cosas igual. Ya entrando en la valoración del presupuesto, y como he empezado con el Instituto, empezamos por el Instituto. A ver, el presupuesto de ingresos, irreal. Es un presupuesto irreal y nosotros inflado, y entendemos que es para poder gastar más. Y es irreal porque los datos y las matemáticas son tozudas. Presupuestan 200 de las tasas, 252.400 euros y entendemos que ahí son optimistas porque en 2012 se recaudaron 151.000. Ya pasó algo parecido en el presupuesto del Instituto y pese a tener la liquidación del año anterior se sigue presupuestando por ese capítulo de ingresos mucho más de lo que luego se recauda. ¿Esto que ocasiona después? La situación financiera del Instituto, que es un lastre para la entidad local y que obliga luego a la entidad local a realizar una mayor aportación al Instituto. Tal es así que este año la aportación es de 1.500.000 euros y es superior a la del año pasado, según informes de intervención, que aquí no nos estamos inventando ninguna cifra. El año pasado la aportación al Instituto fue 1.329.299 euros y este año es de 1.500.000. ¿Esto por qué? Por esa situación financiera y deficitaria del Instituto, porque no se está gestionando bien y porque se cuenta con los ingresos que no se tienen. Y al final el Ayuntamiento tiene que salir a rescatar y aportar más dinero. Y desde luego el Instituto, yo ya sé que el concejal y el vicepresidente me va a decir que no quiero la cultura, pero usted lo ha dicho antes muy bien, necesidades extremas, acción, reacción. No puede ser que se esté incrementando la aportación del Instituto en temas que yo no digo actividades culturales, porque el Instituto lleva un tema muy importante de prensa, imagen y comunicación, y eso para mí no es prioritario ante situaciones de necesidad, como bien se han referido anteriormente. En el tema del Instituto siguen presupuestándose miles de euros para gastos diversos que no se especifican, servicios externos, prensa y comunicación. Esto no es prioritario, para nosotros no lo es. Pero es que encima, insistimos, encima luego es deficitario. Es más, hay un informe, y lo dijimos el año pasado, hay un informe de revisión limitada y pagado por el propio Instituto que no se sigue sin atender las recomendaciones, y ese informe dice que se recomienda que se creen partidas que puedan ser identificadas con cada una de las actividades realizadas por el Instituto, con el fin de determinar posibles resultados positivos o negativos. Esto no se está haciendo. Y también proponen que se estudie el motivo de la evolución de los gastos, citan varios, y que sean racionalizados, para evitar lo que luego pasa, que es ese problema financiero del Instituto. La liquidación del 2012 también es reveladora de este problema del Instituto. Se han dejado de ingresar 783.000 euros en 2012, se ha recaudado la mitad de las tasas que se había previsto, el Instituto debe casi 1 millón de euros en pagos y tiene un saldo de uso cobro de 303.000 euros. Es decir, lo que decíamos en un principio, el Instituto, como organismo autónomo, no como las actividades que realiza, es un lastre para el Ayuntamiento, es deficitario, obliga a hacer cada año una mayor aportación, no beneficia para nosotros en nada en la ciudadanía, porque las actividades culturales que realiza y que merecen la pena perfectamente se pueden llevar aquí. Yo insisto, los trabajadores del Instituto, nosotros el año pasado lo dijimos y lo volvemos a decir,
y que quede bien claro, y se les volverá a decir, se les dijo que el Grupo Popular había dicho que queríamos que se fueran todos a casa. No, señor. No, señor, y se les especificó. Decimos que sea gestión directa. Sus trabajadores dependerán del ayuntamiento al igual que el resto de trabajadores que trabajan para la corporación local. Por el instituto ya creo que hemos dicho suficiente. Entrando ya en la entidad local, en lo que es la entidad, el presupuesto general, hay un incremento del capítulo 1 de personal. Señora portavoz, le queda un minuto. No, le queda un minuto. Un minuto, vale. 10. Vale. Pues rapidito, hay un incremento del capítulo 1 de personal, estamos de acuerdo, no nos parece mal, pero sí que aquí se ha dicho en un pleno y no se ejecuta una sentencia porque dicen que no se puede incrementar el capítulo de personal, y aquí claramente se incrementa, y además lo dice la intervención, que por realizar, no por incremento retributivo, sino nuevas contrataciones. Recordemos que nosotros entendemos, aquí se va a amortizar la plaza del coordinador de actividades deportivas, y no entendemos que se amortice cuando para otras cosas sí que se puede realizar nuevas contrataciones. Incluso hay una amortización de una plaza de técnico de la Administración General, que entendemos que esa dotación presupuestaria cubre más que suficientemente lo que sería la dotación de ese puesto del coordinador de actividades deportivas, aun existiendo la plaza del controlador, que también podrían compatibilizarse ambas. En cuanto a la policía local, seguimos insistiendo en que seguimos siendo una escuela de policía, no digo academia de policía porque es una película y de humor, y esto no es para reírse. Seguimos siendo una escuela de policía porque siguen habiendo 16 vacantes en el cuerpo de policía local. Y encima tenemos una ratio muy baja de policía por habitante. Estamos en la mitad de pueblos que tienen la mitad de habitantes, que tienen el doble de policía local con nosotros. Y digo escuela de policía, pero no para reírnos, sino porque aquí nos estamos jugando con la seguridad. Por el capítulo 1, decir que la mesa de negociación, los sindicatos han rechazado el presupuesto, y que en fin, que yo creo que nosotros por esa parte no lo vamos a respaldar. Moltes gràcies. Ara sí que ha conclòs el primer torn. Alguna paraula més en este primer torn? Sí, moltes gràcies. Lo primer, agrair la vehemència en el to de la paraula de la portaveu del Partit Popular, independentment de la crítica i el contingut que hagi fet. Això mai ve mal, dins de lo que és un poc la cordialitat política, però no puc més que sorprendre'm, i ara ja comença un poc seguint el camino que ha fet la mateixa portaveu del Partit Popular, respecte de les seues manifestacions de que han tingut 48 hores. A veure, o molt me falla la memòria, o el Partit Popular, que per cert estaven presents 3 dels seus companys, 3 regidors, 2 regidores i un regidor d'aquest consistori del Partit Popular, tenien tot el pressupost en partides desglossades, igual que el resta de ciutadania en el Consell de Participació Ciutadana. Fins i tot van intervindre fent algun tipus de pregunta, una aclaració, manifestant el que estimaren convenient. El que no tenia, perquè no va al Consell de Participació Ciutadana, efectivament, són els informes, però no pot anar a sorprendre's que han tingut 48 hores, perquè no ho han tingut. Han tingut 48 hores fins a la Comissió d'Hisenda, i 48 hores més un dia més que el diumenge no compta per a poder vindre així i dir el que tinga i estime convenient. Per tant, no diguem que no hem tingut temps, que l'hem tingut temps. Per cert, jo he començat, i ho torno a dir, perquè les coses, al César lo que és del César i a Dios lo que és del Dios. Torno a dir-ho, jo no estic orgullós de presentar un pressupost en juny del 2013, però clar, que siga la portaveu del Partit Popular, en tot el respecte i estima, la que me tinga que dir a mi, dic a mi perquè soc el regidor d'Hisenda, que somos unos tardones i que llevamos 9 meses, pues clar, uno s'agarra a la hemeroteca i comença a veure Partit Popular o ajuntaments governats per Partit Popular que porten 4 anys, véase Sagunt, el Campello, 3 anys, Cullera, 4 anys en majoria absoluta, Vilamarxant, 4 anys en majoria absoluta, Albaràs dels Sorells, 3 anys, Carcaixent, 3 anys, prorrogant pressupostos, prorrogant, vull dir, jo assumís que ho presente tard, però avui tindrem pressupost. Però clar, que el Partit Popular intente o pretenga
donar lliçons de lo que és actuar dins dels paràmetres temporals que marca la llei, pues, bueno, cuanto menos, pues això, me sonrojo, cuanto menos me sonrojo. Bé, jo sempre, a veure, perquè sí que és cert que no és la primera vegada que ho diu la responsable del Partit Popular, anima a dir crítica, jo no vaig a dir atac, vaig a dir crítica a la despesa que es puga produir des de l'Institut Municipal de Cultura i Joventut. I sempre, a més, focalitza en un departament com és el departament de premsa. Ella sabrà, quan les urnes li donen la majoria suficient per a governar, el que farà o deixarà de fer en aquest gabinet de premsa i en l'Institut Municipal. Però li ho torno a dir per a que quede constància. Aquest gabinet de premsa no és per a un servei particular dels regidors, ni de l'equip de govern ni de l'oposició. Entre altres coses és per a fer estendre a la ciutadania els serveis que des de l'Ajuntament, des del propi institut i des de l'empresa pública s'estan oferint. Perquè si oferim productes i la gent no s'entera, no els utilitza, se malbarata els recursos públics. I, evidentment, nosaltres no estem per malbaratar els recursos públics. Respecte de la policia, pues sí, té raó, aquesta crítica ja la feia el bloc quan estàvem en l'oposició, i entenc que el concepte no és pejoratiu, lo de l'escola de policies, però és una realitat que fem en els policies. Els diguem que no se poden anar, és una llibertat que tenen per a fer. Per tant, pues bueno, quan uno aprova una oposició en aquest Ajuntament, sap, perquè se publica, quins són els ingressos que va rebre com a funcionari d'esta casa. Si li agrada bé, si no, també, i bueno, la llibertat per anar-se'n, evidentment, sempre està ahí. Després, és veritat que tenim deute, ho hem dit, i evidentment no és que no ho amaguem, està ahí, però el deute sempre s'ha d'estar en relació als serveis que s'ofereixen. Però torne a dir-ho d'abans, tindré que escoltar de la representant del Partit Popular que este Ajuntament té deute, clar, uno se va a la hemeroteca, la deuda financiera de los ayuntamientos se dispara. El Ayuntamiento de Valencia, gobernado por Rita Barberá, Partido Popular, es el tercero más endeudado de España, el segundo Barcelona, Convergencia y Unión, y el primero Madrid, Partido Popular. En la Comunidad Valenciana le continúan Alicante, presidido por la popular Sonia Castedo; Gandía, presidido por el popular Arturo Torró; Elx, presidido por el Partido Popular; Castelló, presidido por Alfonso Bataller. Tot això és ordre, vaig per ordre. Torrevieja, presidit per el seu alcalde del Partit Popular; Torrent, alcaldessa del Partit Popular; Orihuela, alcalde del Partit Popular; Paterna, alcalde del Partit Popular; Calp, alcalde del Partit Popular, i encara no és Burxassot, al final és, tinc que dir-ho, al final és, evidentment, no estem fora d'este món ni fora del País Valencià, però evidentment el deute, ja ho hem dit alguna vegada, ni és bo ni és roïn per se, és bo o és roïn depenent de la finalitat a la qual se fa, i si aquesta finalitat revertís en els ciutadans, evidentment, almenys este regidor, i entenc que tot l'equip de govern, pensem que el deute per se no és roïn. Si després vol algun tipus més d'aclaració o vol fer algun tipus més de crítica, evidentment estic obert a les seues suggerències. Moltes gràcies. Alguna paraula més sobre pressupostos? Sí, la verdad es que además de que aprobar un presupuesto es una cuestión de muchísima responsabilidad, en situación de crisis, además de responsabilidad, pues tiene una dosis más de complejidad. El portavoz de Compromís ya comentaba pues algunos municipios que con mayorías absolutas terminan de aprobarlo y yo creo que es pues precisamente fruto de esto, ¿no? Moncada creo que con mayoría absoluta del Partido Popular lo aprobó a finales del mes de mayo. Por tanto, decía, es una cuestión de responsabilidad y de mucha responsabilidad y además en situación de crisis pues de una complejidad muy elevada. Yo, de verdad, y agradecer desde aquí tanto al grupo Compromís como a Esquerra Unida, como a mi propio grupo, ¿no? Pues el esfuerzo que se ha hecho por llevar adelante un presupuesto que yo calificaría de presupuesto austero, lógicamente, y como no puede ser de otra forma, pero poniendo la línea de atención fundamental en la atención social y en mantener los puestos de trabajo en este ayuntamiento y en las distintas entidades que dependen del ayuntamiento. Yo creo que en eso nos diferenciamos absolutamente de otros ayuntamientos que para hacer los recortes lo primero que han hecho ha sido prescindir de personal. Por tanto, ya decía, motivo de satisfacción. Y después, motivo de satisfacción también, por otro lado, por a dónde han ido destinados los mayores
esfuerzos económicos. Y los mayores esfuerzos económicos han ido fundamentalmente centrados a servicios sociales. El gasto destinado a servicios sociales se ha incrementado un 6% con respecto al presupuesto del año pasado, o las inversiones en educación, que han aumentado un 8%. Ahí es donde se han centrado los esfuerzos fundamentales de este equipo de gobierno, en aspectos de carácter social, en que la gente, directamente la gente, la ayuda directa a las personas que lo están pasando mal, pueda llegar. Esos son los esfuerzos, mantener al personal y ayudas directas en servicios sociales y ayudas directas en educación. Pero, bueno, hacía al principio la portavoz del Partido Popular, hacía la referencia, como suele ser habitual en ella, al Instituto Municipal de Cultura y Juventud, porque le tiene especial cariño. Mire usted, tiene representante en el Consejo Rector y, por tanto, le informaría, ahora supongo que me clarificará aquello de la diferencia en el presupuesto. Perdone usted, que yo sepa, el presupuesto del Instituto se aprobó con 1.736.274,48. Y la financiación que el Ayuntamiento aporta al Instituto de ese presupuesto es de 1,5 millones. Y le voy a explicar alguna cuestión respecto a esto. 1,5 millones, le voy a decir cuál fue el presupuesto del Instituto del año pasado. El presupuesto del Instituto del año pasado fue de 2.200.000. Es decir, el presupuesto del Instituto Municipal de Cultura y Juventud de Burjasot se ha reducido en 500.000 euros. 500.000 euros. Pero si nos retrotraemos unos años más atrás, el presupuesto del Instituto Municipal de Cultura y Juventud era de 3 millones de euros. Y sí, es verdad que hay otras cosas más importantes, pero la cultura, señora portavoz del Partido Popular, es muy importante y nosotros no renunciamos a la cultura. Ustedes sí. Le daré algún dato más. Mire, el personal del instituto supone el 69% del presupuesto, el capítulo 1 el 69% y el gasto corriente el 23,6%. Por tanto, estamos hablando de que el 92% se lo lleva el personal y el gasto corriente. Desde luego ustedes insisten más año tras año, hasta finalmente que el instituto o que el personal del instituto pase a depender del Ayuntamiento de Burjasot, como si con ello no se les fuese a pagar. Insisto, es importante esta apreciación. Como si el personal del Instituto Municipal de Cultura y Juventud, pasando al Ayuntamiento de Burjasot, no fuesen a cobrar el salario que perciben. El 69% del presupuesto del Instituto Municipal de Cultura y Juventud. O como si no fuésemos a pagar la luz, el agua, que representa el 23,6%. Con todo ello, el 92%. Pero ya está bien, porque la señora portavoz del Partido Popular seguirá insistiendo hasta que desde aquí pretende que la cultura absolutamente desaparezca y que el personal lo integremos. Nos dirá también qué funciones le vamos a dar al personal del Instituto Municipal de Cultura y Juventud a partir de ese momento. Desaparecerá y, por tanto, a partir de ahí estableceremos las funciones que determine el Partido Popular que tienen que llevar. Por tanto, como decía, presupuesto austero, pero del que creo que nos podemos sentir orgullosos. Las críticas que ustedes consideren, pero que nos podemos sentir orgullosos del presupuesto. Y hablaba de otra cosa respecto al capítulo 1, que se ha incrementado. Creo que les hemos dado un informe, entiendo que está suficientemente fundamentado respecto a por qué se ha incrementado el capítulo 1 y que además esos incrementos están fundamentados. Y usted además sabe que la ley permite que se hagan nuevas contrataciones, si es de urgente necesidad, etcétera, etcétera, y esas contrataciones están avaladas por informes técnicos que justifican esas contrataciones. Por tanto, valoremos de verdad cuando hacemos una apreciación aquí que está fundamentado, que aquí no se contrata por contratar, sino que se fundamenta en informes técnicos. Bueno, no quiero detallarle porque lo habrán visto, y si tiene alguna cuestión en relación a esto, en el segundo turno lo veremos. Muchas gracias. Moltes gràcies. Passem al segon torn de paraules. Algun regidor, alguna regidora, si utilizarlo. Sí, gracias. A ver todo lo rápido que pueda. Lo primero, contestarle al portavoz del blog, que no se manipule
decimos 48 horas porque, como bien ha dicho, el presupuesto no es lo que nos pasaron a participación, que era una propuesta del capítulo de ingresos y gastos. Él bien sabe que lleva los informes, la liquidación, y que en cualquier caso lo que se pasó a participación era una propuesta, podía haberse modificado. Pero no pasa nada, es decir, si a él le parece bien, cuando nosotros gobernemos, si algún día podemos celebrar que eso ocurre, pues le convocaremos el fin de semana para que usted el fin de semana, pues en vez de estar con su familia, esté mirando el presupuesto. No pasa absolutamente nada, quiero decir, está bien. En el tema de lo que yo he dicho al principio, oiga, he dicho que yo he hecho una petición que ni siquiera se me ha contestado, que se retire. Han pegado vulgarmente, y se me permita el término, el cambiazo. El total no varía, pero las partidas se han modificado. Y el problema es que no lo tiene la representante nuestra en el Consejo Rector, no lo puede decir, lo puede decir más representantes de entidades. Fuera legal o no, me parece tan cutre en democracia que se pegue un cambiazo, que el órgano máximo rector del instituto no cuente para nada. O sea, ustedes la aprueban, ¿qué os parece? Y todos, ay, me parece bien esto, tal, no sé cuántos. No, pues ahora hago lo que me da la gana. Vale, el total no varía, cierto, solo faltaba. Quiero decir, y un señor que certifica, y ya le digo, el problema lo tienen en que no se lo inventa la representante nuestra, es que los demás representantes de entidades de Burjasot lo tienen. Entonces, ahí de verdad que tienen un problema y yo creo que lo deberían de considerar. El portavoz, el concejal de Hacienda, se ha comparado en tema de deuda con otros ayuntamientos. Gandía, Madrid, oiga, un ayuntamiento de 40.000 habitantes, compararlo con ayuntamientos de 1,5 millones de habitantes, porque no se compara con los de 40.000. Y ya que ha citado Gandía, sí, Gandía tiene 300 millones de deuda. ¿Sabe quién se la ha dejado? El señor Orengo, del Partido Socialista. El PP no gobierna desde siempre en Gandía, es un dato simplemente ya que lo ha mencionado. La policía local, el concejal de Hacienda dice que el bloc lo pidió, vale, pues ahora está gobernando, que lo haga. El tema de personal, al decirle al concejal de Gobernación, no nos oponemos a que se incremente, pero yo sí que dice que quieren que despidamos. Quienes han despedido son ustedes en CEMEF y en el instituto, que al pegar el cambiazo ahora reducen la partida, y le digo una de las que cambian, de contratación temporal. O sea que ahí hay gente que no se va a contratar o que se irá a la calle. Usted lo entenderá mejor, que lo ha modificado sin consultar con el Consejo Rector. Yo no quiero ceñirme al instituto, pero ustedes también, al interpelar, pues lógicamente hay que contestar. Pero yo quiero hablar de otras cosas. El ahorro energético, hablo ya del presupuesto general. El año pasado, presupuestado de temas de las partidas de suministro eléctrico, se presupuestaron 737.000 euros. Se han gastado 855.000 euros, 117.000 más. Esto no es ahorro energético. Y que no me digan que esto es que ha subido la tarifa de la luz, porque esto no se lo cree nadie. Lo que está claro es que aquí el plan de ahorro energético no funciona. Nosotros seguimos planteando que se bajen partidas, que todos los años aparecen con una dotación y que luego no se gasta o cero. Y ahí estamos hablando de gastos de libertades vigiladas, gastos diversos OMI, publicaciones e información. Que esas partidas se sigue presupuestando la misma cantidad y sin embargo luego no se gasta, y seguimos planteando, como hicimos en el 2012, que se reduzcan partidas para que se incrementen otras que creemos que se pueden reducir afinando un poco, gestión de inventario de bienes, programas educativos medioambientales se podía reducir más incluso de la reducción que se pretende. Colegios, hay una dotación de conservación de colegios de 19.000 euros, eso es ridículo. Si así pretenden conservar y mantener los colegios de Burjasot, los que hay, con 19.000 euros vamos apañados. Y ahí sí que me remito a otros municipios gobernados por el Partido Popular que tienen hasta más de 100.000 euros y 200.000 euros de mantenimiento y conservación. Y ya sé que me van a decir que la Consellería no hace el San Juan de Ribera y el Villarpala sí, pero eso no tiene nada que ver con nuestras obligaciones aquí. Y mantenimiento de guarderías, cero. En el capítulo 4... hay subvenciones a entidades, pero hay entidades que siguen sin tener subvención cero. Pedimos un reparto más equitativo. Y por lo que ha dicho del Instituto y la Cultura, el concepto de cultura... Termino. El concepto de cultura, que me lo explique
el portavoz socialista, porque la subvención a la agrupación musical Los Hilos, que para mí, si es cultura, está presupuestado en la entidad local, no en el instituto. O sea que la funcionalidad del instituto, ustedes son los primeros que la cuestionan, porque la subvención a esta importante entidad musical de Burjasot no la va a pagar el instituto, no va en el presupuesto del instituto, sino en el de la entidad local. No tengo más, no hay más tiempo. No hay más tiempo. No, moltes gràcies. Moltes gràcies, especialment per haver-se cenyit el temps. Alguna paraula més en el segon torn? Buenos días. Vamos a ver, estos presupuestos no son unos presupuestos que el equipo de gobierno le gustaría que fuese. Son unos presupuestos por lo que está ceñido al tema que está ceñido. Y como bien se ha dicho, estos presupuestos están encarados hacia la cosa social. La cosa social, como puede ser la ayuda a todos los ciudadanos que lo requiere, como se ha dicho, en el tema del comedor que se va a abrir ahora para el verano, para que los niños vayan comiendo. Y en el tema del mantenimiento de los puestos de trabajo ha sido el esfuerzo más grande que se ha hecho para hacer esto. Pero lo que también es lamentable es que estemos hablando de ese esfuerzo que estamos haciendo, pero a nivel general, cuando llegamos a hacer este esfuerzo para mantener comedores, para que la gente pueda comer, tendríamos que pensar por qué estamos en esta situación y por qué la política económica de este gobierno central nos lleva a esto, a la caridad, a la miseria, para que la gente esté en los comedores sociales. Ahí donde teníamos que estar metiendo el dedo y no mirando por el tema que se está diciendo. Decir muchas cosas, pero no se dice nada. Pero ese es el problema de este país y el problema de los pueblos, de los ayuntamientos y de la autonomía. Ese, la política económica de este gobierno, que nos lleva a los comedores de caridad. Sobre el tema del ahorro de la luz energético, y dice que no le contemos qué es la subida. Pues no se lo contamos. Solamente lo que hay que hacer es mirar lo que se pagaba antes, lo que se paga ahora, metiendo el 21% más el IVA. Haga usted la cuenta y las matemáticas, como ha dicho antes, no fallan. Hágala. Verá como usted solita se convence. Nada más y muchas gracias. Moltes gràcies. Alguna paraula més? Sí, moltes gràcies. Li tinc que recordar a la portaveu del Partit Popular que ja governen en molts puestos, entre ells la Diputació de València, la Generalitat Valenciana, i l'oposició té 48 hores estrictes per a veure els expedients. I crega que molt més complexes dels que tenim davant, però moltíssim més complexes. Per tant, dir ara que vostès han tingut únicament 48 hores és tornar a distorsionar la realitat. I escoltar de la seva boca, com a representant del Partit Popular, la paraula cambiazo i cutredat, un partit que dona únicament titulars catastròfics a tots els mitjans de comunicació escrits i audiovisuals, i tindre que escoltar cambiazos i cutredat, de veres. Fins a aquest moment ho estaven portant molt bé, senyora portaveu del Partit Popular, fins a aquest moment, per escoltar cambiazos i cutredat, no de vostè com a persona, sinó com a representant del Partit Popular, manda el que vostè sap que manda. Bé, estalvi energètic, clar que hem pujat. Li recorde, a banda de lo que ha manifestat el regidor d'Esports, de que efectivament a meitat de l'any passat se pegava una pujada de l'IVA tremenda, que tenim 9 edificis tots de l'any passat, evidentment, i això no estaven pressupostats. Enguany, en principi, si arribem a ficar totes les bombilles, totes les peretes de LED que ens ha donat la Diputació de València, doncs creguem que respecte a la liquidació del 13, que se veurà en el 14, creguem que se podrà veure l'estalvi energètic, però la pujada energètica de l'any 2012 és això. En l'any 2012 començàvem en uns edificis, se van pressupostar i acabàrem en més edificis públics, per tant, que ofereixen serveis als ciutadans, entre elles instal·lacions esportives, entre elles el de la policia local, on per cert estan els grups polítics, i evidentment a mitjà d'any, en juny o juliol, no me'n recorde, va ser la gran pujada de l'IVA, i això, doncs sí, això puja, ningú se ho esperava. Al igual que la retallada en la paga extra de sempre, tampoc ningú se l'ha retallada. Després, a veure, efectivament, n'hi han de 9.000 euros per a una partida concreta de manteniment de col·legis públics. Perdonada.
de 19.000 euros, però vostè s'oblida qui neteja els col·legis públics d'este municipi, qui fa tots els arreglos del ferro dels col·legis públics d'este municipi, qui fa tota la pintura dels col·legis públics d'este municipi. Ho dic jo, ho sap vostè, vostè és membre del Consell d'Administració, ho fa el CEMEF, i això va dins de les encomandes. I aquesta quantitat està dins d'altres quantitats. Per tant, no diga que únicament dediquem de 9.000 euros, perquè si traguem per col·legi, per centre escolar, cada partida que via encomienda de gestió fa l'empresa pública, li puc garantir que rondarà més dels 100.000 euros, que per a aquest Ajuntament és molt més de lo que rep per part de la Generalitat Valenciana. Després vostè diu que la banda de música, un poc simplement qüestiona l'eficàcia de l'institut, perquè diu que la banda de música està la seva assignació, la seva subvenció en el pressupost de l'Ajuntament i no en la del pressupost de l'institut. Té raó. Sap per què? Perquè ens ho ha demanat la banda de música. Què fem? Diguem que no? Si diguem que no, ara estaríem així escoltant que, clar, és que com no li donem a la banda de música, però clar, com li donem perquè volem com hem arribat a un acord en la banda de música, se tenim que escoltar que, clar, l'institut no sirve para lo que sirve, perquè precisament una vegada que fem cas, en aquest cas, a la banda de música, en la seva subvenció, que la fiquem dins del pressupost de l'Ajuntament, l'institut no serveix. Mire, jo al final, sap el que me quede, que votar no a este pressupost suposa votar no al manteniment de vora 340 llocs de treball entre Ajuntament, Institut i CEMEF. Suposa dir no a tot el Departament de Serveis Socials, i això suposa famílies desfavorides, programes de discapacitats, tots els programes i subvencions al personal gitano, tots els programes d'alimentació infantil, totes les ajudes d'emergència, totes les ajudes a drogodependències, les ajudes a l'espai i dona i tot el que això suposa, promoció del valencià, programes educatius i ambientals, subvencions a les escoles infantils, tot l'àmbit de cursos i de tallers que la pròpia institut, la Casa de la Cultura, fa i que sempre han sigut un èxit i sempre han sigut punteros en tota la comarca. Som un referent en aquest sentit. Suposa dir no a tot l'àmbit de promoció econòmica i desenvolupament i foment de l'ocupació per part del CEMEF. Suposa dir no a una subvenció al mercat i suposa dir no a una subvenció als comerciants. Suposa dir no a mantenir les escoles esportives i a tot un manteniment d'unes instal·lacions que ja vulgueren tots els pobles que ens envolta respecte de la grandària i el pressupost d'aquest Ajuntament. I mire, li vaig agarrar la paraula i vaig a dir, en una cosa li tinc que donar la raó, i jo, si estiguera en aquesta bancada o probablement en el públic, a mi m'agradaria també votar no. Senyor regidor, està en l'últim minut. Un segon. Jo voldria votar no a una part d'aquest pressupost, però sap què passa? Que estic imposat a votar que sí, perquè vostès, des de l'Estat central i de la Generalitat, m'imposen votar-lo. I és el pago als bancs i el pago al deute. I això és el que m'agradaria votar que no. Moltes gràcies. N'hi ha alguna paraula més? Sí? Per favor, m'agradaria que se continuarà respectant el silenci quan està parlant algun dels portaveus. Sí, yo no sé si ha manifestado el Partido Popular cuál va a ser su sentido del voto en el Pleno y lo digo porque he visto que no hay demasiadas cosas en las que estén en desacuerdo. Quizá me haya equivocado. El reparto de determinadas partidas dentro de bienestar social, porque lógicamente en el presupuesto se ha incrementado un 14%. No se puede tener duda de la sensibilidad social que este equipo de gobierno tiene. Por tanto, el que la distribución de las partidas no les parezcan especialmente bien, bueno, no he visto demasiada diferencia. En cuanto a otra de las cuestiones que ustedes reiteradamente siempre critican en el asunto del gasto corriente, bueno, hay determinadas cosas que ustedes saben que no se pueden tocar, pero la conservación de vías públicas se ha reducido, se han negociado los contratos que había, el mantenimiento de alumbrado público se ha reducido, se han negociado los contratos que había. Es verdad que el 48% del gasto corriente representa recogida de basura, con quien también se ha negociado, energía y mantenimiento de alumbrado, energía, es decir, en definitiva, gastos que lógicamente son necesarios. Por tanto, tampoco veo demasiadas dificultades en la posibilidad de que puedan respaldar este presupuesto. El único pero quizá también vuelva a ser de nuevo el asunto del Instituto de Cultura y Juventud, ¿no? Bueno, pues ustedes permanentemente y pleno tras pleno pues consideran que la cultura, que aquello de la cultura no es especialmente necesario y que bueno, pues su gobierno, si le sirve también de referencia, su gobierno está haciendo esas mismas prácticas a nivel de Estado, con lo cual tampoco nos sorprende. Pero le insisto, señora portavoz
portavoz del Partido Popular, nosotros continuaremos impulsando en la medida que sea posible en la cultura. Y no es cierto, señora portavoz del Partido Popular, que se haya despedido gente. No es cierto que se haya despedido gente. Otra cuestión son determinados programas que van vinculados a una subvención y que cuando finaliza el personal termina. Este ayuntamiento no ha despedido trabajadores. Y váyase al entorno, no se vaya muy lejos. Váyase a Paterna, por ejemplo, que lo tiene muy próximo, y verá lo que han hecho con las entidades municipales. Inmediatamente recorte personal a la calle. Respecto a la deuda, que usted lo dice, ¿no? Que es que compare con otros municipios de calado, pues sí es que da igual, sí es que da exactamente igual. Independientemente de que lo importante es a qué se destina el dinero de los préstamos, le diré, el Ayuntamiento de Burjasot tiene una deuda por habitante de 736 euros. El de Játiva tiene una deuda por habitante de 761. El de Paterna tiene una deuda por habitante de 770. El de Rafelbuñol tiene una deuda por habitante de 990. Todos por encima, da igual la magnitud, todos por encima, lógicamente, del Ayuntamiento de Burjasot, que en este sentido considero que siempre ha sido austero y ha sido realista con las realidades que ha habido en cada momento. Y el caso sintomático, porque al final es lo que debe cada uno, es el Ayuntamiento de Valencia, 1.224 euros por habitante, o la deuda de la Generalitat, que ya nos vamos a 5.700 euros por habitante. Y le decía ya, yo no cuestiono, yo no cuestiono, señora portavoz del Partido Popular. Per favor, no m'agradaria tindre que estar parlant el portaveu del Partit Socialista, demanaria respecte i silenci per part de la resta de regidors, especialment per part dels regidors del Partit Popular. Yo no cuestiono, como decía, ni digo que se haya hecho una mala gestión porque tengan una deuda superior a la del Ayuntamiento de Burjasot. Moltes gràcies. Passem, per tant, a la votació. El dictamen del pressupost, el dictamen de comissió, disculpen, era favorable. Vots a favor de l'aprovació del pressupost per al 2013? Vots en contra? S'aprova, per tant, per 11 vots a favor, 9 vots en contra. Abans de passar al següent punt, sí que m'agradaria senzillament dir que ha sigut un pressupost complex, dificilíssim. Felicitar molt personalment al regidor d'Hisenda, Emili Altur, i també al departament tècnic que ha estat assessorant-lo per la complexitat. No s'ha comentat en el debat, però les regles del joc han canviat constantment, han sorgit noves lleis, noves exigències per part del Ministeri que s'han de complir obligatòriament, i això, entre altres coses, ha portat de cap a tot el Departament d'Intervenció. També vull fer un agraïment especial. I com s'ha dit, és un pressupost de continuïtat, i probablement continuar fent les mateixes coses que se fan és el que menys es nota, però és el que en estos temps resulta pràcticament heroic, i no és una paraula que utilitza de forma gratuïta. Mantindre en funcionament l'empresa pública amb tot el seu personal i amb tots els serveis que està prestant a aquest Ajuntament i a aquest poble actualment és ja una cosa excèntrica, i si no, no cal més que veure el que ha passat en les empreses públiques de Paterna o de València. Estalviar en energia. Se sap si s'estalvia en energia mirant el consum, els quilowatts, no mirant el preu, perquè òbviament la pujada de la llum ha sigut brutal, i en quilowatts nosaltres hem estalviat, i hem estalviat a pesar de tindre més edificis. Nosaltres no ens regim per la rendibilitat. Comprar molts llibres, ordenar-los, protegir-los, cuidar-los, classificar-los i després prestar-los gratuïtament és un negoci ruïnós, però se diu biblioteca pública, i pensem que les institucions estan per a fer això, serveis a la ciutadania, i en això continuarem. Finalment vull fer públicament un agraïment a 3 regidors, perquè són els que, com se diu col·loquialment, han pagat el plat trencat. Al regidor de Festes, que sap que té un pressupost molt més curt del que tenia, perquè és el que toca, al regidor de Falles, que ja ha passat 3 quarts del mateix, i també al regidor d'Esports i de Serveis Municipals, que a més li toca fer el paper més complicat. Però són les 3 partides que s'han retirat d'una forma més significativa. No és que siguin superflues, però òbviament no són tan importants com la resta, i per tant ells hauran de treballar i lluitar perquè en un pressupost molt més reduït del que tenien la festa, la falla, els serveis municipals continuen estant al nivell que estaven, i si no, el que més s'assembla. Així que, per una banda, l'agraïment, i per una altra banda, ja saben, a treballar amb molta imaginació. Moltes gràcies. Següent punt. Sí. El punt número 4 de la Comissió Informativa d'Urbanisme és l'aprovació del text refundit del document de revisió del Pla General d'Ordenació Urbana.
favorables al respecte? Sí, gracias. A ver, dado que es aprobación definitiva este debate, el debate de la propuesta de nuevo plan general, ya se hizo el 16 de abril. Yo, y por no cansar al resto de miembros de la corporación y porque creo que también que los ciudadanos lo pudieron escuchar, la postura del Partido Popular respecto al plan general, únicamente resumir un par de aspectos o recordarlos en lo que nos basábamos para la postura a la hora de la votación. Decir que nos preocupaban ciertas cuestiones relativas a discrepancias con el Ayuntamiento de Valencia, por ejemplo, en cuanto a los términos municipales, en que no se aceptaba esa propuesta, en alegaciones formuladas al respecto, por ejemplo, por el Parque Albán y ciertas otras alegaciones en sentido de que podían tratar cuestiones técnico-jurídicas del nuevo plan y que puedan en un futuro ocasionarnos algún que otro problema. Faltaba, yo no sé si a fecha de hoy ha llegado el informe de división de carreteras que era desfavorable, faltaba ese nuevo informe, este es otro tema que nos preocupaba. Y ya digo, algunas alegaciones que tocan temas, por ejemplo, la del PRI de Cementos Turia, la del PAI del Barranquet, es decir, que nos pudieran conducir a pleitos o litigios y que al final no resultara positivo para el Ayuntamiento. También el IPSA también planteaba cuestiones de que no se cumplía el convenio en la unidad de ejecución, creo que era la 1, si no recuerdo mal. Quiero decir que todas esas cuestiones ya se detallaron más en el pleno del 16 de abril, pero que están ahí y que nos preocupaban. En cuanto ya a lo que era la filosofía del plan general, también mostrábamos nuestras discrepancias en cuanto a lo que es el diseño territorial. No estábamos de acuerdo en ciertas edificabilidades, en concreto en las unidades de ejecución, la 10, que es la de Pintor Velázquez, con esa posibilidad de elevar 10 alturas para salvar una medianera, que creíamos que el impacto visual podía ser más negativo. Y la unidad de ejecución 1, Rotonda de Santa Gema, aquí recalcábamos lo del IPSA, se hablaba también de la posibilidad de establecer ahí una gasolinera, cosa que no estábamos de acuerdo. El tema es decir, que el tema de las edificabilidades y la condensación del casco urbano, es decir, su repercusión en la calidad medioambiental en el sentido de ese perjuicio, sumado también a que nosotros ya lo transmitimos en el otro pleno, que se estaba elaborando a punto de finalizar, me imagino, el plan acústico municipal y que no entendíamos la aprobación del plan general sin tener el plan acústico, aunque existe un estudio acústico en el plan general, pero que entendíamos que las determinaciones del plan acústico municipal o conclusiones debían de estar, o los contenidos debían de estar reflejados en el plan general. Es decir, que todo ello podía repercutir en la calidad ambiental medioambiental de los vecinos, en también otras propuestas que había hecho el Grupo Popular en cuanto a la protección de ciertos bienes de interés para nosotros digno de esa protección o que se les había dado menos, como era el Teatro del Progreso, el Exconvento, la Villa del Indiano, la Villa San José. Es decir, las zonas verdes, que también recalcamos, pues que entendíamos, y hay alegaciones por la ciudadanía, por los vecinos, en ese sentido, de que se estaban considerando como zonas verdes lo que entendemos que no debe considerarse como tal, que eran rotondas, medianeras, parkings, de hecho una alegación del Parque Albán. También el tema nos preocupa, el tema de las zonas de aparcamiento. Se dice que hay previsto uno en la Plaza de la Concordia, que además esta petición está avalada por un número importante de vecinos, pero sin embargo incluso las propias
hay ciudadanos y vecinos que han alegado que no está esa previsión en el plan general, nosotros tampoco lo hemos hecho. Es decir, que, resumiendo un poco, aparte de las cuestiones técnico-jurídicas que nos puedan preocupar en un futuro por el tema de lo que puedan repercutir a la hora de la validez del plan, y ya en la cuestión de fondo, pues no es el plan que nosotros, no menos el Grupo Popular, teníamos una oportunidad. Es un plan que está condicionado o que viene a remolque de convenios que había que darles una especie de cobertura porque ya estaban predeterminados y que hay que decir que el Grupo Popular apoyó por lo menos el convenio del Burjasot y el convenio Eroski, no así el de la Huerta. Quiero decir que en eso no vamos a decir, pero sí que queremos decir que era una ocasión importante para hacer algo más, para ver ese diseño territorial y eso que queremos para Burjasot y que realmente se ha convertido para nosotros, y dicho con todos los respetos, en un trámite más para dar cobertura a estos planeamientos urbanísticos que ya están a punto de desarrollo y que tenían que salir, y que entendemos que era la oportunidad también de ser un poco más ambiciosos en todo el aspecto de calidad ambiental. Muchas gracias. Moltes gràcies. Alguna paraula? Sí, buenos días. Hacer un par de matizaciones y precisiones a la intervención de la portavoz del Partido Popular. En primer lugar, no es una aprobación definitiva, será la aprobación definitiva cuando la documentación que hoy se apruebe aquí en el Pleno vuelva de la Consellería correspondiente. Por tanto, esto no es nada más que otro trámite administrativo más, efectivamente, dentro del proceso de aprobación del Plan General, en el que, a propuesta mía, en el pleno anterior se dijo que se volvería a traer para que se tuviese conocimiento del texto refundido del Plan General, porque había que plasmarlo. Que incluso todavía recuerdo que causó así un poco de perplejidad, por ser suave en la apreciación. Pero no hay más, o sea, esto es recoger lo que se aprobó en el pleno del 16 de abril y en vez de enviarlo con un decreto por parte del señor alcalde, pues se vuelve otra vez a llevar a comisión informativa para que todos los grupos lo puedan ver, puedan preguntar y puedan opinar, y a continuación traerlo a pleno para su aprobación provisional del Plan General, remitirlo a la Consellería correspondiente y esperar a que ellos nos lo aprueben, lo remitan para su aprobación definitiva una vez vuelva el documento de la Consellería. Dicho eso, pues es un poco repetir la intervención de la portavoz del Partido Popular. Las contestaciones serían las mismas que ya se dieron en el pleno de abril y que ya se pusieron encima de la marcha. No voy a coger yo ahora un corta y pega porque tampoco tiene demasiado sentido. Por tanto, me remito a la misma intervención que hicimos en el mes de abril. Moltes gràcies. Algun segon torn? Sí. Sí. Yo un par de rectificaciones, una la ha hecho el portavoz, el concejal de urbanismo. Efectivamente no es la aprobación definitiva, lo tiene que aprobar la Consellería en su día, pero sí que era un poco la culminación de este proceso municipal, por decirlo de alguna manera, porque si lo aprobara la Consellería pues ya estaría aprobada. Y otra rectificación, el Grupo Popular en su día en el convenio conocido como convenio Eroski, no votamos a favor, sino nos abstuvimos por una cuestión de discrepancia en aspectos del convenio. Gracias. Moltes gràcies. Alguna paraula? Sí. Si no molesto, sí. Otra palabra. Bueno, yo no he dicho nada del convenio de Eroski. Supongo que habrá sido rectificándose a sí misma. Vale, perfecto. Por lo demás, poco hay más que añadir a estas intervenciones. Es un plan general que se empezó en el año 2008, 14 de mayo de 2008, siendo alcalde José Luis Andrés Chavarría, que hoy está aquí presente, y continúa con el alcalde actual, con Jordi Sebastián, en el que lo enviaremos, que también está presente, por cierto, también lo enviaremos a la Generalitat. Dicho eso, hombre, yo entiendo que filosóficamente nos gusta el plan general que ha aprobado o que trae para su aprobación el equipo de gobierno actual. Es evidente que vosotros o ustedes lo hubieran hecho de forma distinta. Hubiéramos participado nosotros también en esa historia, lo mismo que han intentado ustedes participar en la misma, pero con el resultado
Evidente, la participación es participación mientras se está trabajando y luego al final la decisión hay que tomarla, guste o no guste al que ha participado. Que se nos diga que las alegaciones que ha puesto, que han habido alegaciones que decían que las rotondas, sí, claro, cada cual puede hacer una alegación como quiera, de la manera que quiera y en el momento que considere oportuno dentro del plazo. Pero una cosa es lo que yo alegué y otra cosa es la realidad y otra cosa es, además, la contestación por parte de los servicios técnicos y el equipo redactor, que ahí ha estado. Yo creo que ha quedado meridianamente claro por parte del equipo redactor a todas y cada una de las alegaciones, por cierto, muy pocas, al respecto de un plan general del tamaño y las dimensiones que tiene el nuestro. Decir que se condensa mucho en el casco urbano la edificación cuando no se ha tocado, pues en fin, ¿qué le vamos a hacer? No hemos tocado la edificación en el casco antiguo, ni en el casco antiguo ni en el casco urbano. Que no se entiende demasiado bien la filosofía de este territorio, pues se la puedo explicar. Una zona que tenemos la universidad, un casco urbano consolidado y una de desarrollo que está en la parte oeste del pueblo, que es la que nos tiene que dotar a esta población, la que tiene que dotar a Burjasot de los ingresos suficientes para continuar con la calidad de vida que hasta ahora hemos podido dar en este pueblo, gracias al trabajo de los equipos de gobierno sucesivos que hemos tenido desde el inicio de la democracia. Por nuestra parte, o por mi parte, nada más, dar las gracias tanto al Partido Popular, por supuesto, por sus críticas y por su colaboración en todo el engranaje que ha sido y el desarrollo que ha sido la aprobación del plan general y, por supuesto, a los compañeros del equipo de gobierno, que gracias a ellos hemos podido tirar hacia adelante. Muchas gracias. Moltes gràcies. Passem, per tant, a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? S'aprova, per tant, per 11 vots a favor i 9 en contra. Abans de concloure, i perquè no voldria que sorgiren malinterpretacions, també vull agrair especialment al regidor d'Urbanisme la feina feta en el pla general, que sé que s'ho ha pres d'una forma més que professional, quasi personal, perquè, com ha comentat, és un procés molt llarg i molt complex. Es dona, per tant, per tancat el plenari. Moltes gràcies.